interesantes, importantes, además que nos gusta descubrir, en todo caso, adentrarnos en lo que fue su vida y su obra. En este caso, Salvador Montes de Oca, Monseñor Salvador Montes de Oca. Hijo de Andrés Montes de Oca y Rosario Montes de Oca, fue ordenado como el segundo obispo de Valencia, Estado Carabobo, a los 32 años y sirvió como tal entre el 20 de junio de 1927 y el 22 de diciembre de 1934. Esta promoción vino a la muerte del anterior obispo, Francisco Antonio Granadillo, el 13 de enero de 1927, y su partida se debió a presiones políticas en la dictadura de Juan Vicente Gómez durante el gobierno títere de Juan Bautista Pérez. Desde su elevación a obispo, Salvador Montes de Oca tuvo varios choques con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Una anécdota lo tiene visitando estudiantes presos en el Castillo Libertador de Puerto Cabello y recogiéndolos en su automóvil cuando fueron liberados. Uno de ellos era, óigalo bien, Andrés Eloy Blanco, quien refirió el suceso en la Asamblea Constituyente de 1947. En sus últimos años vivió en Italia y allí fue donde murió fusilado en los alrededores de Mazza a manos de los nazis. Hoy tenemos el inmenso honor de recibir en nuestro estudio a la directora de la Fundación Montes de Oca, Reina Lara de Montes de Oca. Y es un gran placer recibirte, Reina. Bienvenida. Bienvenida, Reina. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad, abrirme esta ventana para dar a conocer la vida de este sacerdote. Bueno, yo tengo que decir que es maravilloso, claro, por supuesto. ¿Es de familia? Estoy casada con Montes de Oca. Ok. Sí. ¿Algún sobrino nieto? Él es sobrino nieto de Monseñor Salvador Montes de Oca. ¿Dónde nació el Monseñor Montes de Oca? Monseñor Montes de Oca nació en Carora. En el año 1895, un caroreño. Que seguramente era barquisimetano. Del estado Lara, Claro, señor. Sí, porque recuerdo, tenía amigos de ese apellido y lo recuerdo. Yo comentaba antes del programa que yo había escuchado de él durante la realización de un posgrado que terminé hace poco de historia, porque una de las anécdotas que contaban era que él ayudaba mucho a los presos de la Rotunda, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a nivel de transmitir información para los familiares. Bueno, esa cárcel terrible pues ocurría también en aquellos tiempos que los familiares pues tenían muy poca comunicación con lo que pasaba adentro y los de adentro muy poca comunicación de lo que pasaba afuera, y él no solamente les daba como ayuda espiritual y los acompañaba, sino también servía de correo, lo cual era mal visto por el régimen en su momento, ¿no? Exacto, fue una de las cosas que, vamos a decir, condenó a Monseñor Salvador Montes de Oca, esta lucha por los derechos humanos, esta ayuda que él le daba, esa protección que él le quería dar a los más necesitados, a los olvidados, a estos presos políticos. Le costó a él persecuciones, un exilio, una calumnia y hasta su martirio. Cuando escuchaba la presentación que hizo Albani, quiero enfatizar que ha sido el obispo más joven que ha tenido la iglesia venezolana. Tenía solo 32 años de edad y 5 de ordenado sacerdote cuando lo ordenan obispo de Valencia. Así pues que para Valencia, para los feligreses, incluso para el gobierno, era un muchachito lo que venía. Y pues los impresionó mucho porque fue un gran contrarrevolucionario. Y luchaba era por eso, por los derechos humanos. Así pues que él visitó esta cárcel de Puerto Cabello y lo hacía pues con aquel espíritu de caridad que lo destacó siempre, pero por supuesto no era bien visto porque las pocas veces que lo dejaron entrar al castillo de Puerto Cabello, él sacaba información, lógicamente. Ahí tenemos testimonios de personas que mandaban cartas a sus presos y él las llevaba. Eso, por supuesto, el régimen lo supo y le prohibieron la entrada al castillo de Puerto Cabello. Tú también, Albani, dijiste que uno de los presos políticos era Andrés Eloy Blanco, quien después pues dio el testimonio de la amistad que le brindó Salvador Montes de Oca. Además, él apoyaba a las familias de los presos políticos, porque estos presos políticos eran las cabezas de la familia y estas familias pues quedaban sin ese sustento, los niños prácticamente abandonados, y Salvador Montes de Oca también visitaba a estas familias de presos políticos. Ahondado a eso, en las procesiones del Jueves Santo y en las procesiones de los jueves, que era el día eucarístico, porque así él pues lo había fomentado en Valencia, él pedía por la libertad de los presos políticos. Entonces todo esto pues fue, vamos a decir, molestando al gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez. Sí, claro. Ahora, volviendo a sus inicios, nos contabas, Reina, y conversamos, amigos, con Reina Lara de Montes de Oca, directora de la Fundación Montes de Oca, está casada
con un sobrino nieto precisamente de Monseñor Montes de Oca. La pregunta puntual, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué se sabe de su infancia? Y este amor hacia, hacia la iglesia y el querer ordenarse sacerdote no es una decisión fácil. ¿Qué se sabe de esa historia? Bueno, mira, si nos transportamos a lo que era la época, año 1895, Carora era un pueblo pues muy apartado de las ciudades. Barquisimeto era la ciudad más cercana. Y él se destaca entre los niños porque siempre buscó, acompañaba a su mamá a todos estos eventos religiosos de los pueblos, de los caseríos pues, que tenían alrededor. Él pastoreaba los fines de semana para ayudar a su familia, los rebaños de chivos de las personas ahí en Carora. Y cuenta Juan Carmona, quien fue su gran amigo, uno de los fundadores del diario El Impulso, que él siempre decía que él quería ser pastor de almas. Qué bonito. Cuando pastoreaba pues estos rebaños. Y que, bueno, además muy jovencito, ¿no? Ya a los 15 años ya empezó a A caminar. los 15 años ya el padre Carlos Subillaga, quien era su primo, es el que descubre esta vocación en Salvador y lo lleva a Barquisimeto. Él se empieza a formar en el seminario menor del seminario de Barquisimeto, Santo Tomás de Aquino se llamaba el seminario en aquel momento. Hoy día es el seminario Divina Pastora. Ajá. Luego el obispo, quien era Águedo Felipe Alvarado, pues se prendó de este muchacho y fue muy poco el tiempo que le tomó a Salvador ganarse el cariño, el aprecio y la admiración del obispo. Y él se lo lleva en el año 1914, 4 años tenía ya en el seminario menor, se lo lleva a Roma a la visita ad limina, que es la visita que hacen los obispos al Papa cada cierto tiempo. En aquella época era cada 10 años. Y él se lo lleva como el familiar acompañante. Y lo deja estudiando en el Pío Latino, que era el seminario, pues sigue siendo el colegio donde se forman muchos de los sacerdotes latinos. Él estudia ahí 3 años, hace filosofía con los padres de la congregación de los jesuitas. Okay. Y luego termina sus estudios acá en Caracas, en el seminario Santa Rosa de Lima, donde hace teología y es ordenado en Barquisimeto. De ahí pues viene esa inclinación. Su inclinación la demostró siempre, desde muy niño, por sus padres, que eran muy piadosos. Él aprende la adoración al Santísimo por su papá, don Andrés Montes de Oca Subillaga, se llamaba su padre. Era un hombre de comunión diaria, de adoración al Santísimo diaria, y él lo acompañaba. En su casa se rezaba el rosario todos los días. Pues viene de una familia muy, muy católica. Claro, Muy pero católica, era un hombre muy, sí. podríamos decir, pues muy apegado a esas tradiciones, de una manera muy, casi que muy mística, pero también era un hombre como de acción, ¿no? Y tan es de acción que se involucra en los procesos políticos. Pero bueno, al regreso seguimos conversando, tenemos que hacer la pausa hasta ahora, son las 11:47 minutos de la mañana, porque nos llama la atención que fue precisamente las presiones del gobierno lo que decide la iglesia, a pesar de tener poco tiempo ordenado como obispo, sacarlo del país, enviarlo a Roma. Pero ya no es que se queda tranquilo tampoco, porque lo terminan matando los nazis allá en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, seguimos conversando con Reina Lara Montes de Oca, directora de la Fundación Montes de Oca, a propósito de este personaje, este venezolano, bueno, que está ahora camino a los altares, como lo dice el libro que nos acaba de regalar Reina, Salvador Montes de Oca. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. En Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 11:53 minutos de la mañana y hoy le estamos dedicando esta primera parte del programa a revisar la vida de Salvador Montes de Oca, un caroreño de nacimiento que fue obispo de Valencia con muy pocos años de edad. A los 32 años ya está, habría sido nombrado obispo de Valencia, pero que por presiones políticas, porque además ayudaba mucho a los presos políticos de aquella época, terminó siendo sacado del país y llevado a Italia, donde siguió con sus labores de apoyar a los presos y a los partisanos y a los que estaban, a los italianos que estaban siendo perseguidos por los nazis, y terminó pues siendo fusilado precisamente por los más nazis. Nos decía su sobrina nieta política, un largo cargo muy largo, sí. Reina Lara de Montes de Oca, que nos acompaña el día de hoy, que es el único venezolano que fue asesinado por los nazis en aquellos tiempos terribles de la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Pero decíamos, bueno, que era un hombre también de mucha acción, ¿no? No solamente se quedaba en la vida contemplativa y en la adoración al Santísimo y en la comunión diaria, sino, bueno, eso lo llevaba también a acompañar al otro, al desposeído, al que estuviera en problemas, con ayudas concretas. Sí, exactamente. Vemos en ese personaje de Monseñor Montes de Oca esa parte, vamos a decir, bonita, mística, elevada de un sacerdote contemplativo, eucarístico, muy mariano, pero también vemos el hombre que quiso defender los derechos humanos y los derechos de los más necesitados. De hecho, cuando él llega a Valencia y es en su primera homilía, en su primer discurso que dio como obispo, lo dijo, que él quería que los más pobres, los más necesitados vieran en el Palacio Arzobispal un lugar donde podían buscar ayuda, donde podían pues sentirse acogidos, y así lo hizo a lo largo de los 7 años que estuvo como obispo en la diócesis de Valencia. Tú bien decías que él tuvo un exilio de 2 años y él regresa a Venezuela. Él fue expulsado y luego regresa a Venezuela. A los 2 años él vuelve a Roma a la visita ad limina, que es la visita que hacen al Papa, y iba incluso a Buenos Aires al Congreso Eucarístico. Él se despide de su diócesis por 4 meses, pero padece de una terrible enfermedad cuando llega a Roma, de una peritonitis, que lo tuvo en cama durante 3 meses. Y bueno, se entera Salvador Montes de Oca en esos 3 meses que había habido una calumnia terrible en su contra en Valencia. Así pues, él toma la decisión de renunciar a la diócesis, porque ya estaba, vamos a decir, como cansado. Ya era una lucha, vamos a decir, con todas estas cosas que él veía terribles en Valencia a nivel de los derechos humanos, la doctrina de la Iglesia que él quería defender, es la parte de salud y aquella inclinación a la vida eucarística, a la vida religiosa que él siempre tuvo. Así pues, él renuncia y entra a la Congregación de los Padres Sacramentinos. Ahí permanece desde el año 1935 hasta 1942, cuando decide buscar una vida de más austeridad, de más entrega, de más oración, y entra a la Farneta de Lucca, en Italia. Es un monasterio de clausura, donde él, pues, su vida la dedicó, la entregó a la oración por la santidad de los sacerdotes. Ahí es donde lo fusilan los nazis, porque en ese monasterio ellos refugiaban a los partisanos y a toda esta gente que estaba aterrada por esta barbarie nazi, y Salvador Montes de Oca, junto a los padres, a los monjes cartujos, refugian gente ahí. Los nazis, digo que le quisieron regresarlo a Venezuela y ahí se negó. A él lo buscan cuando comienza en el año 1938, la Segunda Guerra Mundial. Venezuela comienza a expatriar a los venezolanos y a él lo buscan. Es más, tenemos el testimonio de el doctor Leonardo Altuve Carrillo, quien era él trabajaba para la Santa Sede venezolano, el encargado de negocios, y él dejó el testimonio de que él mismo fue
a conversar cuando él era sacramentino en el año 39 y Salvador Montes de Oca le dijo que no, que su deber estaba ahí como Cristo para él acompañar y dar su vida, pues, si era necesario, por los más necesitados. Y así lo hizo al final de su vida. Él ofreció su vida por proteger a todas esas personas que estaban aterradas y huyendo de la barbarie nazi. Y nos dice Reina que antes de morir perdonó a todos quienes le habían hecho tanto daño, ¿no? Más allá de las calumnias, pues todo lo que tuvo que padecer, todo lo que tuvo que sufrir en los últimos años de su vida. Pero me queda la duda, ¿de qué lo calumniaban? ¿De qué le acusaban? Es que claro, me queda el cuento en la mitad. Bueno, mira, la calumnia fue de su mismo clero, pues, una calumnia que le hicieron con una muchacha de allá, una niña de 12 años en Valencia. Algo pues que por supuesto no tuvo importancia, no llegó nunca a hacer nada concreto. Eso fue algo que a él le dolió muchísimo, claro, porque Salvador Montes de Oca era, vamos a decir, un gran protector de los niños. De hecho, nosotros tenemos muchísimos testimonios de niños. Hoy día, pues, bueno, ya murieron señores muy mayores y eso era lo que decían, que él era el protector de los niños, él los llamaba las florecitas de su jardín. Y bueno, esas cosas pues de... Sí, esas que no son de Dios terminan siendo haciendo más daño solamente la Exacto. acusación, aunque no haya prueba. Pero bueno, esa parte pues fue un dolor moral. Claro. Y él perdonó. Y ahí, por eso es que está camino a la santidad. Porque esas virtudes heroicas, esas virtudes las vivió de manera heroica. La caridad, el perdón, la humildad, la prudencia. Aún así, Reina, entendemos que su cadáver fue arrojado en una fosa común, pero en 1947 fueron reconocidos y actualmente reposan en el presbiterio de la Catedral de Valencia. Sí, él fue fusilado junto al padre prior de la Cartuja y ellos fueron tirados pues en una fosa común. Esas cosas providenciales, solo ellos dos en esa fosa. Las fosas comunes después de la Segunda Guerra Mundial eran de 300, 400 cadáveres. Y ellos estaban solo ellos dos en esa fosa. Fueron fáciles de identificar luego su... Fue bastante fácil porque todo fue de verdad a la mano de Dios lo que estaba ahí. En otro programa les pudiera contar cómo fueron. Pero fíjate lo bonito de esto. Él regresa a Venezuela, él lo traen a Venezuela. Venezuela pidió los restos de Salvador Montes de Oca. Él era monje cartujo y los cartujos, el que muere cartujo, queda en la Cartuja. Pero hicieron pues la excepción con Salvador Montes de Oca. Era obispo de acá, había sido obispo y Venezuela lo pedía. Él estuvo, como dijiste tú, enterrado ahí detrás del presbiterio, que es el altar de la Catedral de Valencia, hasta mayo de este año, que su cuerpo sus restos fueron exhumados. Parte de lo que es este proceso de su camino a los altares, había la necesidad de colocarlo en un lugar de mejor acceso para sus devotos. Y para nosotros pues también promover esa fama de santidad. Bueno, en otro programa, porque ya el tiempo se nos comió, pero tenemos que conocer también cómo va ese proceso, cómo va el proceso de canonización, o ya digamos todo lo que es el camino hacia la santidad de Monseñor Montes de Oca. Reina, muchísimas gracias por habernos contado la historia de este venezolano ejemplar, ilustre, y que bueno, hay que recordarlo, esta gente heroica que luchó tanto y que sirve de inspiración para muchas luchas que hay que seguir dando aquí y en todas partes del mundo. Y es importante porque este año, aunque esto es una causa introducida en Valencia, este año el cardenal Baltasar Porras hizo el año de la santidad, declaró el año de la santidad desde el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, para eso mismo, para evangelizar y dar a conocer lo que son los procesos de santidad y estos caminos a los altares, porque actualmente tenemos más de 20 causas introducidas acá en Venezuela. Bueno, volverás o te vamos a volver a invitar, Reina, para que nos cuentes acerca de ese proceso. Maravilloso, gracias. Reina Lara de Montes de Oca, directora de la Fundación Montes de Oca. Momento de hacer la pausa acostumbrada a esta hora en el programa. Regresamos en breve con mucho más de Agenda Extra.